Que el Señor le bendiga, mi hermano, en este día, mis hermanos. Muchas bendiciones. Continuamos escudriñando las Escrituras y el jueves pasado terminamos la segunda carta de Pedro. Eh, Recuerde que Pedro lo vimos con mucho eh, similitud a nuestra vida, en el sentido de que él fue totalmente tratado por el Señor. Ahora vamos a pasar a otra carta, a otro apóstol, y vamos a hablar ahora sobre las cartas que escribió Juan. Ya, Juan escribió 3 cartas, ¿ya? También escribió el Evangelio de Juan y también escribió el Apocalipsis. Es el mismo Juan. Este Juan, a diferencia de Pedro, pareciera como que está más cercano al perfil de un creyente, por su amor, por su paciencia, por la comunión con Jesús, pero nos vamos a dar cuenta en esta travesía donde vamos a escudriñar las cartas de Juan, que él tiene mucho que decirnos a nosotros respecto a lo que él vio, escuchó y palpó. Para esto, hermano, hoy haremos la introducción, pero voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1 para más o menos considerar lo que Juan tiene que decir. Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, vamos a escudriñar las cartas de Juan, y en esto le invito a apartar un tiempo los días jueves para avanzar en esta palabra. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guíe. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por la oportunidad de poder escudriñar esta palabra. Le pido que sea usted con nosotros, enseñándonos, Señor, de todas estas cosas. Y ayúdenos, Señor, a los que están pasando aflicciones, a los que están pasando necesidades. Oramos, Señor, por ellos. Y pedimos que por medio de su palabra usted traiga esa vida de la cual Juan nos habla, Señor, en esta primera carta. Y ayúdenos a hacer luz, como usted es luz. Padre, gracias le damos. Pedimos su dirección y su bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a comenzar y, bueno, la primera parte es una introducción donde vamos a analizar ahí algunas cosas de aquellas que tenemos que tener en cuenta para conocer de lo que Juan quiere hablarnos. Que el Señor nos bendiga. Y pasamos a la introducción. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos pronto. Amén. Ya comenzando ahí, como les decía denantes, está escudriñando las Escrituras. Ahora, mirando a este Juan, eh, y, y este Juan que pareciera como que cuadra más con el perfil, como les decía denantes, de los que son seguidores de Jesús, ¿ya? Por las descripciones que tenemos y pareciera ser más cercano al mensaje de amor y de comunión que siempre ha mostrado Jesús. Así que vamos a ver y vamos a escudriñar lo que escribe este Juan, y vamos a ver que igual que Pedro, él también fue tratado en algunas áreas de su vida como lo somos cada uno de nosotros. Leí antes el primer capítulo, los primeros 4 versículos para introducirnos. Y bueno, y usted ya se dio cuenta que Juan habla distinto. Recuerde que Pedro era más práctico en las demás cartas, bueno, y Juan es más teólogo, y vamos a ver un poco más temas teológicos y también
la aplicación que estos llevan a nuestras vidas. Amén. Eh, Primera de Juan, déjeme acomodar aquí algo, ahí sí. En Primera de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la introducción de la carta, pero yo debo decirle que vamos a hacer aquí una introducción, pero en cuanto a las cosas que casi todos sabemos, primero vamos a leer estos 4 versículos en una traducción, la NTV, y, y vamos a ver cómo lo dice en realidad la NTV para entrar en esta carta de Juan, ¿ya? Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y así lo dice la NTV, que es la nueva traducción viviente. El tema central en realidad de estas cartas es la comunión con Dios. Y eh, Juan va a dar algunas líneas de dirección para estar en comunión con Dios, ¿ya? Sabe, después de estar tanto tiempo hablando de Pedro, que me da la idea de que voy a decir Pedro. Si me equivoco, ustedes me avisan, ¿ya? Pero primero debo aclarar algunas cosas que quizás usted ya sabe. Y, y esto es relacionado con Juan. Este Juan, que es uno de los apóstoles, era considerado por muchos estudiosos como, como el más joven. Vamos a ver los datos importantes de esto, ya de esta primera. Lo primero a señalar que era uno de los 12, ya era uno de los 12 apóstoles, y aquí en Mateo aparece mencionado ya como uno de los 12. Y aquí aparecen los nombres de los 12 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ahí está Juan, ¿ya? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre tenía Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, perdón, el que también le entregó. Si usted se fija, los 12 apóstoles, hay algunos que tienen renombre y que tienen alta participación, ya como vimos a Pedro, ya también ahora vamos a ver a Juan. Jacobo también aparece, bueno, al principio del libro de los Hechos, pero hay apóstoles que en realidad no aparecen mucho, como Bartolomé, ya, como Lebeo, ya que tenía por sobrenombre Tedeo, y uno dirá, bueno, ¿y ellos? Este apóstol Felipe, y ellos que no tienen renombre, pero también, hermano, son importantes y salen mencionados también en las escrituras, ya Pablo los menciona en las apariciones de Jesús allí en 1 Corintios 15, ahí dice apareció a los 11, ya, haciendo ver que, bueno, ya no estaba Judas, y, y hace ver que se les apareció ahí también a los apóstoles. Entonces ahí aparece también Felipe, Bartolomé, eh, para aunque no aparezcan los nombres, pero sí fueron importantes en la transmisión ahí del Evangelio. El, ¿Sabe? Lo que decía al principio, al parecer era el más joven ya de los apóstoles. Algunos dicen, yo estaba leyendo comentarios que Juan, cuando estaba con el Señor, tenía 17 años, ya, aunque hay otros
estudiosos que hablan de 14 años, ¿ya? Pero por las costumbres de ese tiempo se cree que en realidad debe haber tenido unos 17 años. De todas maneras, la edad que haya tenido, 21, todos concuerdan en que Juan era el más joven. Un dato, no sé si anecdótico, eh, que aparece en Juan 24, en, cuando el Señor había resucitado y les llega el aviso a los discípulos, ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaban los demás, eh, Simón o Pedro salió corriendo junto a Juan. Y este dato que dice, corrían los dos juntos, ya, y aquí va Pedro y Juan corriendo al sepulcro porque le dicen que ya no estaba allí, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces incluso hay un comentario de un libro antiguo que tengo, lo daba como un hecho el decir que como Juan era más joven, llegó más rápido al sepulcro y aunque era joven Juan, fíjese que llega al sepulcro y se queda allí mirando cómo estaba todo, ya donde estaba el manto, la sábana, que lo envolvieron. Juan se quedó, aunque llegó primero, se quedó en la puerta y Pedro, como el impetuoso, entró nomás, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta de esa característica que hemos estado hablando de Pedro en los jueves anteriores, pero aquí resaltamos la juventud de Juan, que por la juventud se piensa, corrió más a prisa. Lo otro, era un judío de Galilea, era un judío de Galilea, y esto aparece ahí en el versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Aquí aparecen estos dos, ya, Juan y Jacobo, su hermano, que aparece aquí, eran pescadores y los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Eran pescadores, ya, y su padre, al parecer, tenía una buena posición y, y tenía su propia barca, ya, y estos dos hermanos lo dejaron con los jornaleros. Entonces, leía yo un comentario que decía que Zebedeo, el padre de Juan y de Jacobo, tenía una buena posición ya que tenía a hombres trabajando con él y cuando los hijos lo dejaron, los jornaleros se quedaron allí obviamente, así que considerando que este tenía su propia barca, ya tenía su propia barca, eh, fue testigo de milagros. Y oiga, el primer milagro que aparece aquí donde Juan es testigo es cuando el Señor llega allí a una orilla, a esta orilla, y le pide ahí a Pedro que lo mantenga ahí en la orillita mientras la gente estaba escuchando. Y Pedro estaba allí pensando, le había ido mal en la pesca ya, y después que termina, el Señor le dice que voy allí mar adentro y que tire la red. Y empiezan a salir los peces, ¿ya? Y cuando Simón ve este milagro que hace el Señor, y este Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y esto lo decía por la pesca que habían hecho y el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y aquí aparece, fíjese, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, se fija, y aquí aparece Juan. En esta primera allí, cuando fue tanta la abundancia de peces, y Pedro quedó maravillado y sorprendido y quedó de rodillas, reconociendo que era un pecador, y ahí estaba también, y fueron testigos de esta situación, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿ya? Fue llamado, oiga, y esto, junto a Santiago, fue llamado Boanerges,
junto a su hermano. Y esto aparece en Marcos 3:17. Esta palabra Boanerges, y lo explica aquí, vamos a ver, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, o sea, los dos, a quienes apellidó Boanerges. Y esto quiere decir, o esto es, hijos del trueno. Fíjense que el Señor allí lo describía con anticipación, conociendo el corazón de ellos, de estos hermanos, les llama los hijos del trueno, ¿ya? ¿Sabe? Por la impulsividad o la vehemencia que ellos tenían, eh, y esto se hace ver, ¿ya? Por esta razón. Bueno, después hicieron esto, ¿ah? Estos hermanitos. Jesús iba, dice en el capítulo 9 de Lucas, ya iba a Jerusalén y tenía que pasar allí por un lugar ahí de Samaria, pero los samaritanos no le quisieron recibir porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, ellos se dieron cuenta que iba a pasar nomás por Samaria, pero iba a Jerusalén. Y por ir a Jerusalén, como no se trataban entre sí, no se llevaban muy bien, los de ese pueblo no lo recibieron. Y cuando los discípulos, y aquí Lucas dice claramente, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los dos hermanos, le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, con razón el Señor los llamó los hijos del trueno, ¿ah? Porque cuando los de ese pueblo, los de esa aldea, no quisieron recibir al Señor porque tenía pinta de que iba a Jerusalén, ellos dicen, pidámosle ahí que caiga fuego del cielo y consuma a estos que no te quieren recibir. Oiga, la reacción, oiga, yo digo, qué cosas espectaculares ellos veían en el Señor que fueron capaces de decirle al Señor, "Ah, hagamos que descienda fuego del cielo para consumir a estos que no te quieren recibir". Oiga, ¿se imagina ahora ellos, evangelista, cuando alguien le dice, no, cuando usted le predica a alguien y la persona le dice, sí, no, no, yo no, yo paso, yo no quiero recibir al Señor? Y él habría dicho, no, que descienda fuego del cielo y te consuma. El Señor se vuelve a estos hermanos, Juan y Jacobo, y los reprendió. ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque Él les dice, yo no vengo aquí a consumir a la gente, a destruirla, yo vengo para salvarlas. Entonces ahí uno se da cuenta que cerca del Señor eh, ellos muchas veces se equivocaron. Eh, Usted creo que también le ha pasado, ¿cierto? Que se ha equivocado. Pero bueno, el Señor siempre nos ayuda, ¿ya? En todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y Él va tratando con nuestras vidas. Así que si usted comete errores, imagínese, ¿ya? Juan, el amado Juan, pidiendo ahí mandar fuego del cielo, ¿ya? Así que si usted se ha equivocado, el Señor conoce. El Señor conocía ahí cómo era Juan y Jacobo y de antemano los llamó hijos del trueno. Lo otro, Juan, este Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos, que está allí en el mar Egeo, ¿ya? Esta isla, él fue desterrado por causa de la palabra del Señor, y esto ocurrió durante el gobierno del emperador Domiciano, ¿ya? Domiciano, esto aparece en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, cuando escribe ya a las iglesias, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe? Este emperador Domiciano estuvo entre el año 81 y el año 95 después de Cristo. Y era bastante riguroso. Envió aquí a esta isla a Juan. Hay historias
que la tradición narra respecto a Juan, que no hay una comprobación y son demasiado fantásticas en realidad, porque leía un antiguo comentario que dice que la tradición y la Iglesia Católica repite esto, ¿ah? De que Juan fue sentenciado a morir quemado con aceite, dice la tradición, y que lo echaron ahí en una olla hirviendo, pero que no le pasó nada, y que por eso Domiciano tuvo que mandarlo a esta isla rocosa, que a los que enviaban ahí los hacían trabajar en unas minas que habían, bueno, cumplían la sentencia trabajando como mineros. Así que yo siempre pensaba que la isla de Pasmo era una isla donde los dejaban abandonados, pero ahí leyendo comentarios respecto a la isla de Pasmo dice que habían unas minas, era una isla rocosa, ya no era muy amistosa, pero solamente llevaban allí a los detenidos para trabajar en esto, ¿ya? Así que eh, Juan dice ahí que estaba en esta isla, ¿ya? Así que él fue desterrado, ¿ya? Y enviado a ese lugar mientras duró este gobierno de Domiciano desde el año 81 hasta finales del 95 después de Cristo. Ya, este fue el que vivió más tiempo ya de los apóstoles. Eh, Además, Juan escribió, y aquí vamos a ver las cosas que él escribió. Lo primero que escribió fue el Evangelio de Juan, ¿ya? Que cuando usted en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ya? Juan, oiga, en esto de los años hay una cantidad de especulaciones y datos. Entonces uno no sabe realmente en qué tiempo sucedió, solamente tomando un poco algunos comentarios y algunos escritores antiguos que mencionan algunos datos. Recuerde, ahí no habían calendarios y nadie anotaba las fechas ahí, sino que se piensa que este Evangelio de Juan fue escrito entre el año 80 y 85. Hay algunos que dicen que se escribió en el año 90 y otros dicen que se escribió en el año 70. Así que, más que nada, para tener un orden, se supone que lo que primero escribió Juan fue el Evangelio de Juan. Luego de escribir el Evangelio de Juan, escribió las cartas de Juan, ¿ya? Las cartas, que son primera, segunda y tercera. Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a ver que hay alguna discrepancia respecto a las últimas cartas, ¿ya? Y dicen que estas cartas las escribió, perdón, no he avanzado ahí, las cartas de Juan dicen que a Pepe aproximadamente en el año 90, antes del 93 después de Cristo, dicen algunos, también allí discrepan alguna fecha. Y lo último que escribió. Ahora, ¿por qué la carta entre el 90 y el 93? Porque se piensa que Juan fue desterrado a finales, los últimos 2 o 3 años de Domiciano, o sea, tendría que haberlo enviado como en el 93, ¿ya? O en el 92, más o menos, a la isla de Patmos, y como Domiciano murió en el 95, allí tomó otro emperador que estoy aquí buscando, que se llamaba Nerva, el emperador Nerva, que comenzó su mandato en el año 95. Y Nerva fue eh, el que dejó que Juan saliera de la isla de Patmos, ¿ya? Y como salió aproximadamente en el año 95, se piensa que el Apocalipsis de Juan fue escrito aproximadamente en el año 96 o después del 96 hasta el año 100, 101 después de Cristo, ¿ya? Y después de la isla de Patmos, dicen que Juan se fue a la ciudad de Éfeso y donde allí estuvo y escribió allá desde Éfeso este Apocalipsis entre el año 96 y 101. Así que si Domiciano envió a la isla de Patmos a Juan entre el año 93 al 95, cuando asume este nuevo emperador,
le da libertad a Juan y Juan se va a Éfeso y allá en Éfeso escribe la revelación que había tenido en la isla de Patmos el día del Señor, que era el día domingo, donde seguramente no los hacían trabajar a los esclavos, que era el único día que descansaban, a los que estaban allí en la isla de Patmos. Ya. Ahora, todo esto obviamente usted entenderá, no tengo textos bíblicos para corroborar, pero simplemente basándome en los estudios de los teólogos eh, que se han interiorizado más en esto, ¿ya? Se piensa que Juan murió en Éfeso bajo el reinado de Trajano, ¿ya? Hay un historiador antiguo, Eusebio, lo menciona ahí en historia eclesiástica, ¿ya? Y diciendo que Juan murió con más de 100 años, aunque hay algunos que creen que murió a los 120, pero no hay un certificado de defunción que lo acredite, así que pensamos que murió entre el año 100 y de ahí en adelante, ya hasta el año 120. Eh, ¿Qué más puedo decir como introducción? Que era parte de los tres más cercanos de Jesús. Y esto ahí en Lucas 9:28 aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Oiga, hay una infinidad de pasajes de la Escritura que mencionan este grupo, estos tres que estaban, hermanos, cerca de Jesús y que Jesús los llevó en varias instancias especiales, en el monte de la transfiguración, en el momento de la oración y en algunos milagros especiales. Así que era parte de los tres ya más cercanos de Jesús y él, y muy cercano, Juan, en el Evangelio de Juan, por lo menos unas 5 veces menciona que él era el que Jesús amaba, ya lo dice Juan, sí, ya. El, el tema principal, ya, el tema principal de esta carta es la comunión con Dios y todo lo que puede afectar la comunión con Dios, ya. La comunión con Dios y todo lo que puede afectar la comunión con Dios. ¿Sabe que Juan eh, repite más de 21 veces, más de 21 veces, estas expresiones, en esto sabemos o en esto conocemos? O dice reiteradamente sabemos o conocemos, ¿ya? Para reforzar ya nuestra fe y para reforzar el conocimiento que nosotros debemos tener de nuestro Señor. Entonces, en esto sabemos y en esto, ¿sabe? Usted puede darse la tarea de aquí al próximo jueves, lea esta primera carta de Juan y subraye ahí todas las veces que él dice conocemos o sabemos y se va a fijar que por lo menos hay más de 21. Yo conté 22, ¿ya? Pero pensando en que me pude haber equivocado, dije yo mejor voy a poner más de 21 para que nadie diga, oiga, le faltó una o le sobró una. Entonces, Juan reitera esto, en esto sabemos y en esto conocemos. Y sabe, tantas veces he escuchado hermanos decir, hoy yo no sé cómo, yo me gustaría saber si esto es así. Bueno, es cosa de empezar a leer esta carta de Juan y sabrá ahí todas las veces que aparece esta expresión de Juan. En esto sabemos. Recuerde que Juan es uno que no solamente escuchó, sino que vio y palpó, y palpó. Entonces, este es un testigo fiel respecto de todo lo que Jesucristo hizo. Así que si usted quiere afirmarse en el saber y conocer, lea ya esta carta, esta primera carta de Juan. Eh, Recuerde que estamos viendo y vamos a ver ya desde el próximo jueves lo que vio un hombre que oyó, que vio con sus ojos, que contempló y palpó con sus manos, ya lo relacionado con el verbo de vida. Ya vio, oyó, palpó, tocó, ya. eh, y es interesante saber, hermanos. Así que yo quiero invitarle a usted que considere el día jueves, vamos a ir versículo a versículo,
viendo y escudriñando lo que dice la palabra del Señor. Así que esté dispuesto, ¿ya? Dispuesto, porque Juan lo que quiere que sepamos es que Él es la palabra de vida, la palabra de vida. Así que tome ahí su linterna, su luz, acérquese a la palabra del Señor y vamos a ir viendo ya desde el próximo jueves todo lo que este Juan nos habla acerca de Jesucristo nuestro Señor. Le invito para orar al Señor, dar gracias y tenga ahora, ahí cambie el switch, ya no es Pedro, ahora será Juan. Y vamos a ir ahí con el capítulo 1, todo lo relacionado ya respecto a la confianza que debemos tener en Él, de cómo debemos andar en luz, cómo debemos mostrar nuestro amor, ya aparece ya en el capítulo 2. Pero luego vamos a ver ya andar en luz. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos en este momento, Señor, por la bendición y la libertad que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Queremos, Señor, que usted se glorifique y derrame de su gracia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Al comenzar, Señor, este estudio de Juan, lo hacemos, Señor, con gratitud, porque sabemos, oh Dios, que usted es quien nos va a guiar, a ministrar y a enseñar de esta bendita palabra que nos bendice cada día. A usted, Señor, le doy la honra, la gloria y la alabanza. Bendiga a mis hermanos y, Señor, que cada jueves tengan este tiempo para poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y desde el jueves ya nos metemos solamente con las escrituras. Este día fue de introducción, de datos para que usted los considerara, pero ya el próximo jueves comenzamos derechamente con todo lo relacionado con las escrituras. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto. Recuerde, mañana viernes tendremos la oración en vivo a las 22 horas, así que para que usted esté atento. Que el Señor le bendiga. Amén.